Buenas a todos, ¿cómo andan? Bien, en el video de hoy vamos a aprender sobre la reescritura de los mitos. Este es un tema que se conecta con la unidad, o está contenido en la unidad Cosmovisión Mítica, y yo sobre estos temas ya les hice dos videos anteriores. En la parte 1 y parte 2 de mitos y mitologías. En la parte 1 yo les hablo un poquito sobre la reescritura de los mitos, pero en este video vamos a puntualizar en esa cuestión. Bien, ¿qué es una reescritura? ¿Sí? La reescritura es volver a escribir algo. No necesariamente quiere decir una copia, sino que la reescritura vendría a ser una nueva versión, ¿sí?, de un tema que ya del que ya se escribió anteriormente, ¿sí? En este caso estamos hablando de literatura, vendría a ser una nueva versión de un relato anterior. En este caso hablamos de mitos, ¿sí? Así que reescritura de mitos es una nueva versión de un relato mítico anterior. Piénsenlo, por ejemplo, con respecto a los remakes de películas, ¿sí? Un remake es volver a hacer, ¿sí? Es una película que se vuelve a filmar con otro director en otra época. Bien, hay una película original y después hay un remake de esa película anterior. ¿Qué pasa en los remakes? No necesariamente son iguales a los anteriores, ¿sí? Porque tienen un nuevo director, tienen un nuevo guión. Cada director, cada productor le da su toque a esa nueva película, sí, y es otra versión. La historia es la misma, el centro, pero al director le puede dar un enfoque diferente, puede darle más importancia a ciertos temas o a otros temas, ¿bien? Entonces, nosotros, en este caso, en la de la reescritura de los mitos, vamos a ver algo parecido, ¿sí? Estos nuevos relatos que son una reescritura toman la idea original, pero no necesariamente van a copiar ese relato o esa historia, sino que ese autor le va a dar su nuevo enfoque o su nuevo toque, podríamos decir, a ese nuevo relato. Bien, ustedes tenían en el trabajo práctico número 3, que les di yo, la guía de lectura, 3 relatos para leer. La Casa de Asterión, de Jorge Luis Borges, La Noche Boca Arriba, de Julio Cortázar, y El Eclipse, de Augusto Monterroso. En primer lugar, la diferencia que encontramos con respecto a los mitos es que estos nuevos relatos poseen un autor, ¿sí? No son anónimos, y además poseen fechas de publicación. Recuerden que los mitos son relatos anónimos, antiguos, que se pierden en el tiempo, que se transmiten de generación en generación, pertenecen a la comunidad y no tienen una fecha específica. Y tampoco, como les dije, no tienen un autor. Entonces, acá ya nos encontramos ante relatos contemporáneos de nuestra época. Las fechas de estos relatos son todos del siglo XX, siglo anterior, 1956, 1947, 1952 El Eclipse, ¿sí? Son más o menos justo, estos coincidieron en las décadas del 40, fines del 40 y principios del 50. En el trabajo práctico tienen las fechas en particular de cada uno. No es necesario que recuerden las fechas, solo quiero hacer hincapié en que son textos escritos por una persona que tienen fecha de publicación. Bien, en ese caso se diferencian de los mitos antiguos. Después, en el trabajo práctico que yo les mandé, tenían una serie de preguntas en relación a estos nuevos relatos y los mitos anteriores. Si hablamos de reescritura y si hablamos de nuevas versiones, seguramente estos nuevos relatos contengan elementos que presentaban los mitos antiguos, ¿sí? Van a retomar algunas ideas, algunos sucesos, pero estos nuevos autores les van a dar su nueva versión. Lo que yo pretendo para el trabajo es que ustedes puedan, después de leer los cuentos, identificar qué elementos en esos nuevos relatos podemos encontrar en esos relatos anteriores, porque como se habrán dado cuenta, estos nuevos autores seguramente leyeron los mitos originales o escucharon hablar y tomaron de ahí la idea para crear sus relatos. Bien, lo que también les quería contar es que, bueno, estos nuevos relatos, otra de las características es que no son sagrados,
como lo eran los mitos antiguos, ¿sí? Estos relatos contienen elementos de estas culturas o elementos que yo llamo, que otros autores llaman míticos, pero no funcionan con ese carácter sagrado o religioso que sí tenían los mitos antiguos, ¿bien? O los mitos en sí. ¿En qué cosas ustedes se pueden fijar? Yo dentro de las preguntas, acá me estoy fijando, les había dejado, por ejemplo, ¿por qué el cuento se llama El Eclipse? ¿Con cuál de los mitos lo podemos relacionar por su contenido o elementos? Ustedes leen El Eclipse, ¿no? Es un relato breve. Primero se fijan por qué ese cuento se llama así, ¿sí? ¿Qué pasó en ese cuento para que el autor le pueda poner ese nombre? La relación es muy clara, se van a dar cuenta enseguida. Y después, ¿con cuál de los mitos lo podemos relacionar? Tienen que, luego de leer el cuento, analizar. ¿De qué cultura se está hablando en ese cuento? ¿Qué personajes aparecen en el cuento? ¿Qué sucede? ¿Cómo termina? Cuando reflexionan sobre todo eso, lo relacionan con alguno de los 3 mitos que nosotros leímos anteriormente. ¿Se acuerdan que leímos? Fragmentos de Popol Vuh, que es un relato mítico maya. Leímos fragmentos del Génesis bíblico, que es un relato mítico también judeo-cristiano, y leímos fragmentos del mito del Minotauro, que es un mito griego. La idea es que ustedes tomen esos elementos, pueden elaborar su pregunta, su respuesta, de acuerdo a reflexiones propias o lo que cada uno haya visualizado, eso está bueno, pero yo también quiero ver que hayan leído los cuentos y que puedan relacionar un relato con otro. Yo en estas consignas no les puse ningún texto que no se relacionara con los anteriores, así que van a encontrar algún tipo de relación. Después la otra pregunta era sobre La noche boca arriba y les preguntaba quién es el personaje principal y qué le sucede. Eso lo responden leyendo el relato. ¿Cómo termina el cuento? ¿Sí? Tienen que responder justamente cómo finaliza ese relato, qué sucede en el final. Ese relato también se puede relacionar con alguno de los mitos anteriores, así que si quieren lo pueden relacionar. Yo en esa pregunta no se los explicito, pero si ustedes lo hacen les va a sumar muchos más puntos y es la idea de lo que yo lo que yo busco en este trabajo práctico. La tercera pregunta era ¿quién es Asterión? Se refiere a el relato La casa Asterión de Jorge Luis Borges. ¿Con cuál de los mitos leídos lo podemos relacionar? Y dice realizar una comparación entre los 2 minotauros. Yo ahí ya les doy la pauta de que ese relato, La casa Asterión, se va a relacionar con el mito del Minotauro, ¿sí? Y que en el mito y en el relato van a aparecer en cada uno un Minotauro, entonces ustedes tienen que relacionar el Minotauro que aparece en uno y el Minotauro que aparece en otro. Seguramente no sean iguales, porque si fueran iguales, hacer un cuadro comparativo no tendría sentido, así que hay diferencias entre el Minotauro del mito original y el Minotauro que nos presenta Jorge Luis Borges en su relato La casa Asterión. Bien, así que esa relación también la van a poder armar sin mucha dificultad, pero por supuesto tienen que leer los cuentos y tienen que haber leído los mitos anteriores. En el cuestionario que hicimos sobre mitos y mitologías, ¿se acuerdan? Refrescamos y reflexionamos un poco más sobre los mitos que hemos leído para justamente poder tenerlos en nuestra mente, tenerlos claros y poder relacionarlos bien con los relatos que leemos ahora en el nuevo trabajo de reescritura de mitos. Y después, bueno, en la última pregunta les preguntaba qué narrador posee cada cuento. Bien, eso lo responden en relación a los conceptos previos que ustedes tengan de años anteriores. Y después, si es necesario, vamos a hacer, yo les voy a subir algún material o algún video sobre tipos de narradores, si veo que todavía no está bien claro ese concepto. Pero quiero primero que lo hagan ustedes con la información que tienen de años anteriores, que es un tema que se ve mucho, y también si manejan herramientas de internet o pueden investigar lo que no recuerden sobre tipos de narradores. Bueno, me quedo después para hablar sobre el texto teórico en la literatura como una red de textos interconectados. Es un texto que
un manual que yo les di y habla sobre intertextualidad. En este caso yo quiero que ustedes puedan armar una red conceptual con la información de ese texto que también se relaciona con justamente la reescritura de los mitos, porque en la reescritura de los mitos hay intertextualidad. ¿Qué quiere decir intertextualidad? Es la presencia de un texto en otro, ¿sí? Es un nuevo texto en donde hay presencia de textos anteriores o discursos anteriores, porque bueno, sabemos que los mitos en un principio no estaban escritos en papel, sino que se transmitían en forma oral, luego fueron transcriptos al papel. Así que la idea es que ustedes puedan reflexionar un poco, no necesariamente necesitan esa información para responder las consignas de reescritura de mitos, pero sí los ayuda, y más adelante vamos a seguir profundizando en este concepto de la intertextualidad. Pero principalmente quiero que tengan claro eso, de que la intertextualidad es la relación entre un texto y otro, donde en un texto posterior aparece un texto anterior. Es decir, yo escribo un nuevo texto, o el autor, por ejemplo Borges, Cortázar o Monterroso, escriben un nuevo texto donde hablan o mencionan o aparece alguna alusión o alguna cita a un texto anterior que haya escrito otro autor o un texto que haya pertenecido a una comunidad, como es el caso de los mitos. No tienen autor, pero pertenecen a una cultura o a una comunidad. No necesariamente el nuevo autor tiene que pertenecer a la misma comunidad donde se escribió el mismo texto, ¿sí? Claramente Borges no es griego, sin embargo escribió La Casa Asterión sobre un mito griego, que es el mito del Minotauro que leímos nosotros. Bueno, eso es todo. Espero que este video les sirva, que puedan resolver las consignas. Recuerden que la fecha de entrega del trabajo práctico la trasladé al lunes 25. Sé que es feriado, pero bueno, yo igual les di muchos días para que ustedes vayan leyendo y realizando este trabajo. Así que cuando lo tengan, tienen que entregarlo antes de las 12 de la noche del lunes 25. Bueno, les mando un saludo, espero que les sirva este video, que puedan resolverlo. Si tienen algún tipo de duda o consulta, escríbanme y yo los ayudo por ahí. Nos vemos.